derogaron el Acuerdo Ejecutivo 370. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué pasa con mi visa? No te preocupes, en este espacio te voy a contar todo lo que ocurre respecto a esta derogación y con el Acuerdo 560. Yo soy Betsabe Jaramillo, soy politóloga y estoy aquí para ayudarte en temas migratorios y en otras dudas. Así que vamos ahí. Pero ¿qué establecía el Decreto Ejecutivo 370 del presidente Daniel Noboa de agosto de 2024? Este decreto ejecutivo establecía una amnistía migratoria, que ya va, no es lo que tú te imaginas que era una amnistía migratoria. Esta amnistía migratoria, después del cierre de los consulados venezolanos que pasó en abril de 2024, desde cuando los venezolanos no tienen consulados ni cómo obtener sus documentos, estudios presentados en la Asamblea, como el presentado por la Fundación Yo Te Apoyo respecto a identidad en pausa y todo esto, motivó a que en agosto de 2024 se conociera el nuevo proceso de regularización. Esta amnistía, ¿qué hacía? Permitía a los ciudadanos venezolanos que no han cometido delitos, que tienen sus antecedentes penales o certificados de antecedentes penales limpios, poder acceder a un visado para trabajar y contribuir al país mediante la visa Virte 2. Pero al derogarse esta amnistía migratoria, que permitía que las personas se regularizaran dentro del Estado ecuatoriano porque ya estaban allí, no era para nuevas personas, sino para los que ya estaban y Ecuador ya conocía porque les había pedido su foto y sus datos biométricos a través del registro de permanencia migratoria, sin la necesidad de pagar la multa de $235 y estando en Ecuador aplicaran a la visa Virte. Al ser derogado, mediante el decreto 560, que te voy a explicar a qué viene, ya se quedan sin esa posibilidad. Y miles de personas, porque esta visa estuvo pensada para cerca de 90.000, se quedan sin el proceso de regularización. Cancillería ha hablado de números, 3.000 personas que quedaron pendientes. Las organizaciones sabemos de más de 9.000 que quedaron pendientes. Y si lo llevamos a la cifra grande, de esos 90.000, no todos optaron a realizar este proceso que finalizaba el 27 de abril de 2025. Ahora, déjame aclararte. Pero tú te preguntarás, y aquí te respondo como politólogo, ¿pero qué fue lo que ya realmente motivó a que el presidente Daniel Noboa eliminara ese decreto 370? Te explico que desde hace meses, desde enero y diciembre de 2024, en redes sociales, porque era campaña de elecciones en Ecuador, empezó a circular una campaña en torno a la población venezolana. ¿Cuál era esta campaña? Diciendo que el decreto 370 era para darle casa, apartamentos, lujos, becas, oportunidades a los migrantes y un montón de cosas más. Y sí, yo estoy segura que tú lo viste. Tú viste estas imágenes, estos comunicados, toda esta información que aparecieron en todo el país. Los vimos en Guayaquil, en Cuenca, en Quito, en Ibarra, en todas las partes del Ecuador. No sabemos, pero tenemos una idea de quién financió esta campaña. Esa campaña generó mucho daño porque sembró xenofobia y rechazo a la población extranjera. ¿Por qué? Para mí, ecuatoriano, tú me dices que yo las estoy pasando mal y le vas a dar carro, casa, becas, empleo y muchas cosas más a los extranjeros, voy a generar rechazo, voy a tener rechazo porque estás atendiéndolos a ellos antes que a mí. Y esto no era así, porque este decreto era para que aquellos que estaban en una situación específica pudiesen tener una visa para contribuir al Ecuador. No le iban a dar más nada, sino una visa. Solo eso. Y además, después de la visita del presidente Edmundo González Urrutia, esto respecto al decreto 370 comenzó una campaña mucho más fuerte de desinformación, con personas como expresidentes ecuatorianos respaldándola y alentando la desinformación, diciendo que con este decreto 370 iban a traer venezolanos deportados al Ecuador, iban a darles casas, trabajo, empleos y más. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, y que está escrito en el decreto 560 del presidente Daniel Noboa del 11 de marzo de 2025, estipula que dado el recorte de fondos de ACNUR, OIM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que es ACNUR, y otras entidades,
después de que la administración Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, ya no habían fondos para financiar los procesos de regularización. Sí, porque seguramente tú no sabías que los migrantes pagan sus visas de $60 y que la otra parte de procesos de regularización llega por cooperación internacional, que financian procesos en Ecuador y que hace que el venezolano tenga su visa, aporte al país, mientras los gobiernos de otros países, Estados Unidos, Italia, Japón, Corea del Sur, pagan para que tú puedas brindar estabilidad y calidad de vida a los migrantes y a la población local, por supuesto. Entonces, dado que se hizo este recorte de fondos, ya no habría cómo mantener el proceso que finalizaba el 27 de abril. Pero ¿cuál es la realidad? Los migrantes son los más afectados. Aquí perdieron los migrantes porque a raíz de una campaña de desinformación y de este recorte de fondos, un cambio en la política migratoria del Ecuador, se quedan sin regularidad migratoria. Y si tú quieres saber, ¿y qué pasa con la visa Virte? Bien, todas las solicitudes que fueron receptadas hasta el 11 de marzo debían ser atendidas. Y es decir, si tú hiciste la solicitud el 2 de marzo previo, debería el Ecuador, porque así lo han anunciado a medios digitales, a medios de comunicación, en notas de prensa y demás, que ellos se harían cargo de esto. ¿Cuál es la realidad? Por ahora no sabemos si van a atender al menos los del 11 de marzo, pero legalmente les corresponde hacerlos porque ellos hicieron su solicitud, y después del 12 de marzo ya nadie puede solicitar la visa Virte 2. Ya en el sistema no está habilitado. Ha desaparecido la opción y no lo pueden hacer. Si tú ibas a optar, o algún familiar tuyo, un amigo, un vecino, un conocido iba a aplicar a esta visa Virte 2, ya no tiene oportunidad. Entonces, por estas circunstancias, con la derogación del decreto 370, ya no hay alternativa de regularización para personas que se encontraban en el Ecuador a partir del año o hasta el año 2022, que no habían cometido delitos, que iban a mostrar sus antecedentes penales y demás. Esta es la realidad. Y sé que este no es el tipo de video de contenido que cargo a este canal, pero es importante discutir sobre las implicaciones de este decreto 370, sobre todo porque afecta a la población migrante. Ha quedado en evidencia, primero, que la desinformación construye muros alrededor de la población migrante y de los países de acogida. También es importante considerar que por políticas en tiempos de elecciones muchas cosas pueden cambiar, afectando específicamente a los más vulnerables, la población migrante. Y por último, en Ecuador se cree que a los venezolanos no se les exige antecedentes penales para ingresar a Ecuador, pero déjame aclararte que desde el año 2019 a los venezolanos se les exige visa. Y al exigir una visa, te piden un antecedente penal apostillado. Entre los requisitos para solicitar la visa Virte 2 estaban demostrar el certificado de antecedentes penales venezolanos apostillados, donde tú no hayas cometido delitos, y como otro requisito, no tener antecedentes penales registrados en Ecuador, es decir, que tu certificado esté limpio. Eso más el pago de $60, una foto y otros requisitos eran los necesarios para esta visa. Al derogar el decreto 370, quien más sufre es la población vulnerable, y además sufren doblemente porque desde abril de 2024 no tienen un consulado. Por ende, están presos en el Ecuador. ¿Y en qué me baso yo para decirte que están presos en Ecuador? Que lamentablemente los entes o los funcionarios de migración no te van a sellar una salida del Estado ecuatoriano con documentos vencidos. Eso es lo que está pasando. O sin documentos de identidad. Al fin de cuentas, los migrantes se encuentran atados sin poder hacer nada. Y la única medida que tienen para resolver su situación de irregularidad migratoria y de aportar a los países son iniciativas de regularización que pasan tanto por una amnistía como por un decreto presidencial. Sin esto no hay manera de resolverlo. Esto es lo que les quería explicar sobre este decreto 370. Comparte este video si te gusta. Te invito a que te suscribas a mi canal, que me sigas en redes sociales y cuéntame qué te pareció este video y de que hablemos de otros temas más allá de las visas, pero que también son importantes. Suscríbete.